eso ya lo mencioné la vez pasada. Si acaso me faltó, creo que sí, compartir la presentación, si no se los comparto, ¿no? Digo, no voy a abundar mucho, pero un condensador, pues, es un dispositivo, un elemento constituido básicamente de dos placas y un dieléctrico, le llaman, ¿no? La principal característica de este dispositivo es que tiene la propiedad de almacenar energía, ¿sí? Almacena energía en forma de campo eléctrico y por ende vamos a ver que lo podríamos representar como una fuente de corriente instantánea. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero entonces almacena corriente en forma de campo eléctrico. De hecho, aquí tenemos, ¿no? Si ustedes se acuerdan de sus clases de electricidad y magnetismo, verán que aquí tenemos el campo eléctrico que se forma o se presenta entre las placas, ¿no? ¿Sí? Algo muy importante también lo que comentábamos, que cuando en este capacitor, en este elemento, se aplica un voltaje, pero este voltaje no hay cambios o permanece estable, no hay corriente, sin embargo, sí hay voltaje en sus placas. ¿Cuándo es o en qué momento se presenta circulación de corriente a través de sus placas? Cuando la fuente que alimenta este elemento presenta algún cambio, ¿sí? Un cambio respecto al tiempo, ¿sí? Ya sea una forma senoidal, una forma exponencial o una pendiente, pero cuando hay algún cambio o un cambio simplemente pues de cero a algún valor, ahí ya hay un cambio. Entonces, en ese momento, ya el capacitor no se va a comportar como un circuito abierto, ¿sí? Sino que empieza a responder de la forma que en un momento más les voy a poner, una forma, una manera diferencial, de hecho, es cómo se comporta, ¿no? Dependiendo. Vamos a ver entonces. Algo importante aquí, este proceso, dice, de carga, no es instantáneo, o sea que no cambia abruptamente de un valor cero a un valor definido, sino que tiende a hacerlo de manera gradual, ¿sí? ¿Ok? En este tema lo vamos a ver de manera lineal, pero en la siguiente tema que vamos a igual a iniciar que ya lo hemos iniciado, se va a hacer de forma exponencial. De hecho, porque como ustedes vieron en ecuaciones diferenciales, muchos modelos de los sistemas, llámense físicos, eléctricos, hidráulicos, mecánicos, tienden a ajustarse a la forma exponencial, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, definición matemática del capacitor, se puede decir, o de la capacitancia en este caso. La capacitancia es esta capacidad, ¿no?, de almacenar carga. Y se define la capacitancia como la relación de la carga que se almacena en las placas de los capacitores y la diferencia de potencial que se aplica a estas placas, ¿no? Es esa relación. Pero en pocas palabras, en términos llanos sencillos, es esta capacidad de almacenar carga, ¿no? Punto. La unidad de esta propiedad es el faradio, ¿sí? Normalmente, en la práctica, los capacitores son del orden de los microfaradios, de los nanofaradios y de los picofaradios, ¿sí? Es micro, nanos y picofaradios. ¿Hay de faradios? Sí los hay. Actualmente tenemos en el mercado capacitores que les llamamos supercapacitores o ultracapacitores, los cuales tienen valores alrededor de un faradio, ¿no? Pueden ser de 2.5 faradios, hasta 10 faradios pueden encontrar, ¿no? Como son como los valores más grandes. ¿Ok? Estos materiales estos capacitores tienen materiales especiales, están en base a tierras raras y logran tener una capacitancia muy alta, ¿no? Pero es debido al dieléctrico. A tal grado que estos nuevos capacitores hoy día son una alternativa a lo que son las baterías, ¿no? Y de hecho hoy día pues ya hay muchas alternativas a lo que son las baterías. Uno de los problemas de baterías, como ustedes saben, pues es la cuestión ambiental, ¿no? Las que antes ocupaban, las de cadmio y todo eso, ustedes siguen ocupando. El problema es cuando se tiran al subsuelo o a la tierra, pues este ácido contamina al subsuelo, ¿no? Entonces, alternativas a esto, ahí hay bastantes otras soluciones, y entre ellos están los
los supercapacitores, ¿no? Que ya pueden funcionar con algún arreglo en particular, se pueden comportar como o utilizar como baterías, ¿no? Y también, pues todos han visto estas bocinitas, las portátiles, ¿no? Que son de dimensiones muy pequeñas, pero tienen una alta potencia, ustedes lo han visto, ¿no? Bueno, esta bondad de potencia ha sido gracias a los supercapacitores, ¿sí? Anteriormente ustedes tenían una bocina portátil, no tenían esas potencias que tienen hoy día, ¿no? Las chiquitas, esos cilindritos, no tenían esa potencia, pero gracias ahora obviamente al desarrollo de la tecnología y en particular a los supercapacitores, logramos tener potencias elevadas, ¿no? Con los bocinitas esos de 10 centímetros, todo eso. Tienen supercapacitores para almacenar energía y finalmente poderla convertir más adelante a través de otro dispositivo como potencia auditiva, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa es una de sus bondades. ¿Qué más? La capacitancia se puede determinar entonces, pues, a través de los valores físicos del capacitor, ¿no? Entiéndase por valores físicos lo que es el área de la superficie de las placas y la distancia que hay entre ellas, ¿no? Y la constante de permitividad del dieléctrico, ¿sí? Que ese va a depender de ciertos materiales, ¿no? ¿Ok? Eso es muy importante, que por favor, esto sí ya se los había comentado. En esta ocasión, fíjense, no fui muy estricto con el formulario. Aquí sí vamos a necesitar más vamos a ocupar un formulario más. Digo, el anterior, fíjense que en los anteriores ejercicios sí lo vamos a ir ocupando, las leyes que hemos visto ya, las leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, pero en esta ocasión, digo, ya vi más o menos, así que, como dicen, de qué pico gea, ¿no? Entonces, necesito que empiecen a hacer un formulario, por favor, con estas fórmulas. Me interesan en las que están encerradas en el círculo, perdón, en el cuadrado, perdón, en el rectángulo rojo, ¿no? Ese, por favor, si lo apuntamos y les voy a explicar rápidamente, ¿vale? Déjenme ver. Lo apuntamos, por favor. Les doy, apunten escriban ¿cómo se llama? La fórmula y a un lado el diagrama del capacitor, ¿ok? Escríbanlo, por favor. Esta formulita. Bueno, al principio nos empieza hablando de la carga en un capacitor. La carga pues va a depender de esta capacidad que tiene el elemento de guardar un voltaje, ¿sí? O almacenar carga, mucho, almacena carga a partir del voltaje que se le aplica. Así lo podemos ver. Luego entonces, si derivamos esta expresión respecto al tiempo, en algún momento comentamos que la corriente, o la intensidad de corriente la definimos como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y si siendo así, entonces podemos deducir que la corriente, si la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, entonces, para un capacitor, la corriente que presenta un capacitor va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje que se aplica, del voltaje respecto al tiempo, que se aplica en las placas, ¿no? Por eso les decía que el capacitor se puede comportar por un instante como una fuente de corriente, por un instante. De hecho, es de manera exponencial, ¿ok? Entonces, en base a esto podemos analizar el comportamiento en base a esa fórmula, podemos entender el comportamiento del capacitor cuando es alimentado por corriente directa y cuando es alimentado por corriente, pues, alterna o que hay algún cambio, ¿no? Porque si ustedes analizan esta ecuación, ustedes me dirán, ¿qué sucede? Observen esta ecuación. ¿Qué sucede cuando el voltaje que se aplica en las placas del capacitor es constante? Si derivamos una constante, ¿cuál es su valor? ¿O cuál es el resultado? Quiero escuchar.
¿Me escucharon? Cero. Es cero. Y entonces, si la corriente es cero, estamos diciendo que el capacitor, o se puede interpretar que el capacitor se comporta como un circuito abierto, ¿ok? Sin embargo, si el voltaje en las placas del capacitor tiene algún cambio, es decir, ya tiene algún comportamiento temporal, ya varía, ¿no? Entonces, la derivada de una expresión variable ya no es cero, ya tendrá algún valor. Si multiplicamos ese resultado por la capacitancia, nos dará el valor de la corriente, de una corriente. Entonces, ya no es cero la corriente. Pero lo que debe suceder es que el voltaje debe de variar, ¿no? Luego, entonces, en esa condición es cuando se dice entonces que el capacitor reacciona o se comporta como una fuente de corriente instantánea, ¿no? ¿Ok? Muy bien, sigamos. Entonces, esto por favor, apréndanselo. Esta formulita, necesito que esté ya en su formulario. ¿Ok? Vamos a hacer alguna dinámica con esto. Entonces, váyanlo trabajando porque sí se los voy a preguntar. Vamos a hacer este ejercicio porque quieren para que ahí practiquemos un poquito, ¿no? Esto. Vamos a hacerlo. Apúntenlo, por favor. Ahorita ya hay más tiempo. Para eso hacemos uso de la ecuación de la recta, ¿se acuerdan? Vamos a recordar eso aquí. Que y es igual a mx más b, ¿no? Por un lado. Y la pendiente es igual que y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo definiríamos? Bueno, lo que hay que hacer entonces aquí, definir los intervalos, ¿no? Donde hay cambios en el comportamiento. Entonces tenemos 3 intervalos. Bueno, de hecho pueden ser 4, pero vamos a tomar 1, 2, 3 son los significativos, ¿no? Entonces, v de t va a ser igual y abrimos una llave para los intervalos. ¿Sí? Vamos a decir que, bueno, vale 0 para t menor que 0. O sea, cuando es negativo vale 0, no tenemos definido. Vamos a decir ahora cuál sería entonces la expresión de t entre 0 y 1, ¿no? ¿Cuál sería la expresión? Pues aquí está, ¿no? Evaluamos los extremos, ¿no? Aquí tengo 2 puntos, mi punto 1 y mi punto 2. Entonces, en base a m, aquí voy a empezar a hacerla, vamos a llamarle m1. Sería y2, y2 vale entonces 50, ¿no? 50 menos 0 sobre, ¿cuánto vale x2, que es el siguiente? Bueno, aquí sería 1, ¿no? 1 menos 0. Entonces, por lo tanto, la pendiente 1 es 50. Entonces, de acuerdo a la fórmula, para este caso, fíjense, sería v es igual a mt más b, ¿no? Cambiamos de variable porque nuestra variable dependiente ya no es x, es u sub b. Digo, ustedes lo aprendieron como y dependiente de x, ¿no? Pero en este caso es v, mi variable dependiente, y mi variable independiente es t. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? Pues quedaría 50t, ¿no? Así de fácil. 50t. Eso vale entonces entre 0 y 1. Vamos ahora a ver qué pasa ahora. Entonces, para el caso de cuando t vale entre 1 y entre 3, ¿no? Ok, vamos a ver entonces qué pasa ahí. Permíteme, ya estoy ahí revelando el secreto.
Ok. Entonces, otra vez, nos vamos hasta M. Vamos a calcular la M. M2. Pues ¿qué? El punto 1, aquí sería, la coordenada esta sería X1, Y50, ¿no? ¿Sí? Y del punto 2 sería X3 y coma, y Y vale menos 50, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces sería Y2, ¿cuánto vale? Aquí está Y2, ¿no? Este es X2, Y2. Y2 sale menos 50. Ok. Menos Y1, ¿cuánto vale Y1? Pues 50, ¿no? Entonces sería menos 50. Ok. Sobre X2, ¿cuánto vale X2? Vale 3. ¿Y cuánto vale X1? Pues 1, ¿no? Sería entonces menos 1. Entonces sería, lo checamos, sería ¿qué? Menos 100, ¿no? Menos 100 sobre 2 es igual a menos 50. A ver, revísenlo. Bueno, podemos calcular B. Finalmente va a ser un poquito irrelevante. No siempre, pero sería entonces la pendiente que sería menos 50. ¿Cuánto valdría B? Por aquí está la ecuación, ¿no? Me falta, si esta pendiente empezara en el origen, pues sería 0, ¿no? Pero no empieza en el origen. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues evaluamos, ¿no? En algún punto de los extremos que ya analizamos. Por ejemplo, en este punto analizamos la ecuación. Es decir, ¿cuánto vale V? Pues vale 1. Vale 1 y mi pendiente es menos 50. Ajá. Y ¿cuánto vale? Es al revés, pero aquí sería 50. Dame un segundito. Take it easy, boys. Entonces, sí, aquí está. Evaluamos la ecuación en algún punto. Entonces, en este caso, V vale 50. Aquí era 50. La ecuación me dice que es menos 50. Menos 50t. ¿T cuánto vale? Vale 1. Y esto es igual a más ¿qué? Más B, ¿no? Ajá. Entonces, si despejo de ahí B es igual a ¿cuánto? Está 100, ¿no? ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces, por lo tanto, esta ecuación quedaría menos 50t más 100, ¿no? Ahí está. Esa es la ecuación para el segundo intervalo. Para el tercer intervalo, ¿cómo quedaría? Pues igual, ¿no? M3 es igual a ¿qué? Aquí está, este punto. En X vale 4 y en Y vale 0. ¿Ok? Otra vez, ¿no? Sería entonces Y2, que vale 0, ¿sí, no? Menos Y1, que vale menos 50, sobre X2. X2 vale 4, menos X1, que vale 3. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto me da M3? Me sale 50, ¿no? Ahí está. Y si quiero calcular cómo quedaría entonces, sería
50T más algo, ¿no? Entonces ahí evalúo otra vez, ¿no? ¿Sí? Más algo sería un B, ¿no? Entonces sería evalúo otra vez. En cualquier punto, si quieren, en el último. Evalúo que va a valer 0, el y es igual a, sería aquí 50T, 50, y T vale 4 en este punto. Y sería más B, ¿no? Despejo a B, y B es igual entonces a menos 200. Por lo tanto, mi ecuación quedaría 50 menos 200. ¿Sí? Entonces, esto es válido entre 3 y 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahí está, ¿no? Ahí está mi ecuación, mis ecuaciones en cada uno de los intervalos. Y ya por último, pues si lo quieren agregar, vamos a definir el último. Aquí quedaría entonces, nos falta un intervalo. Pero ya es lógico, ¿no? Vale 0 para t mayor que 4. Ahí estamos. ¿Ok? Y entonces ahora sí, ya teniendo todos los intervalos, puedo derivar, ¿no? Para tener la corriente. Porque es lo que me pide, ¿no? Dice, determina la corriente que circula por el condensador. Entonces, según la fórmula que habíamos visto, la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, lo que hacemos es igual, ¿no? Agarramos una, obviamente lo que va a suceder es que vamos a empezar a derivar, pero por intervalos de tiempo también. Entonces, para el primer caso, pues vale 0, ¿no? Obvio, ¿no? Derivada de 0, pues 0. En el segundo caso, si ustedes derivan 50T, ¿cuánto quedaría? Bueno, pues menos 50, ¿no? Bueno, primero, déjame ver. Aquí hubo un detallito, aquí es positivo, no sé por qué le puse, en el primero era positivo, ¿por qué le puse menos? A ver, ahí corríjanme, por favor. Un detalle ahí. Aquí lo tuvimos, ¿no? La pendiente M1 vale 50T, está bien. Entonces, fíjense, en el primer intervalo, ¿cuánto vale? Bueno, el primer punto vale 0. Pero después, en T, cuando T vale 0, entre 0 y 1, ¿cuál sería la derivada de 50T? Pues 50, ¿no? Sí, entonces ahí, ¿cuál sería mi resultado? Después, lo que me dé, para el primer caso, me sale 50. Pero debo de multiplicarlo por 50 micros. Entonces, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría, vamos a poner acá. Me quedaría 10, ¿no? Bueno, 10 por 10 a la 3, ¿no? A ver, déjame ver. Bueno, pero son milis. Son milis, entonces le ponemos. A ver, aquí quedaría, déjame borrar lo que hay adentro. Sí, si multiplican 200 microfaradios
por 50, ¿cuánto les queda? Por 10 milis, ¿no? Les quedaría 10 por 10 a la menos 3. Ajá. Esto es válido entre 0 y 1. Ahí está. ¿Sí captaron o no captaron? O sea, la ecuación quedaría así. Para el primer caso, con valor sería la derivada, bueno, sería la capacitancia. La capacitancia que vale 200 por 10 a la menos 6, ¿sí? Por la derivada, sería en este caso de 50t. Entonces ahí cuando deriva 50t me queda 50. Prácticamente entonces 50 por 200 microfaradios. Entonces les va a dar 10 miliamperes, perdón. 10 miliamperes, pero ya quedaría así. 10 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Vamos con el segundo caso, que sería algo similar a esto, ¿no? El segundo caso sería, y es igual, la constante no cambia, 200 por 10 a la menos 6, por la derivada, sería menos 50t más 100, ¿no? Pues la derivada de una constante vale 0, ¿no? Y la derivada de menos 50t, pues es menos 50, ¿no? Menos 50 por 200 microfaradios, o micros, pues, quedaría entonces menos 10, ¿no? Menos 10 por 10 a la menos 3. Esto es, ¿sí? Entre 1 y 3, ¿no? Aquí se me pasó. Ahí estamos, ¿vale? Posteriormente, pues hacemos con el último intervalo, ¿no? La corriente va a ser igual a 200 por 10 a la menos 6, que multiplica a la derivada de, sería 50t menos 200, ¿no? Entonces la constante se va y finalmente me queda otra vez 50 por 200 micros, me quedaría entonces 10 por 10 a la menos 3. Esto es válido entre 3 y 4, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, finalmente lo que va a quedar son pulsos, ¿no? Si los graficamos, va a quedar algo así. Quedaría algo así. Aquí quedaría un pulsito de 10. Aquí sería 10 milis, ¿no? Miliamperes. Y luego en menos 10 quedaría otro pulsito acá, un poquito más largo, ¿no? Y luego quedaría otro pulso de 10. ¿Sí, no? De los 10. Y ahí queda, ¿no? Entonces prácticamente queda eso. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Quieren copiar? O le pasamos a la que sigue. ¿Copia o no copia? Sí, sí. Sí, déjenos copiar. Bueno, entonces ahora sí
esa corriente en el capacitor lo despejamos. Si la despejamos en lo que es el voltaje, finalmente nos va a decir que el voltaje ahora en el capacitor es igual a 1 sobre C por la integral de T sub 0 hasta T de I de T más una condición inicial o un valor inicial del voltaje, en este caso del capacitor. ¿Ok? Entonces otra vez, ¿no? Vamos a copiar la fórmula que está en el rectángulo. Por favor, ese lo copiamos a su formulario. Váyanlo copiando. ¿Ok? Y entonces lo que nos dice ahí, pues, que finalmente, pues sí, también podemos determinar la tensión o el voltaje que se va a presentar en el capacitor a partir de la corriente, ¿no? Que circula por el capacitor. ¿Ok? Entonces también es muy útil, ¿no? Lo que es la anterior y esta son muy utilizadas para describir, para modelar los circuitos resistivos, en este caso, ¿no? Resistivos inductivos o resistivos capacitivos, ¿ok? Sigamos entonces. Bueno, algo que debemos considerar entonces es que, como dice ahí, el voltaje por las características del elemento del capacitor no puede comportarse como dice ahí hasta abajo, ¿no? Que el voltaje cambie abruptamente en el condensador, porque de lo contrario tendría que ir a infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya se dieron cuenta, hay un incremento, ¿no? O sea, se dan cuenta cómo se describió el voltaje en el capacitor con unas pendientes, ¿no? ¿Sí? De hecho, en la práctica, se comporta de manera exponencial, pero ahorita en un primer acercamiento, en un primer modelado, podemos ocupar las pendientes, pero no es un cambio abrupto, si lo pueden ver. Es un cambio gradual, que en este momento vamos a ocupar, insisto, a través de pendientes, vamos a modelar esos incrementos. En el siguiente tema, ya vamos a analizar la ecuación diferencial y vamos a ver que el comportamiento que presenta es un comportamiento exponencial. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a determinar este otro, ¿no? Lo copiamos rápidamente. Ahora lo que nos pide, fíjense, ahora nos describe la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos pide que determinemos la tensión en el condensador, ¿sí? Yo les ayudo y ustedes se lo acaban, ¿no? A ver qué. Es más, vamos a poner décimos porque ya me aburrí de hacer todo yo solito. Vamos a crear nuestro Jamboard, la sesión del yo. En el capacitor va a ser igual a 1 sobre C, la integral de una T inicial a una T final, sería de I diferencial de T. ¿Sí? Sí, básicamente es eso, ¿no? Y bueno, sí, más en su caso, ¿no? El voltaje inicial, si es que lo tenemos. Ya, más el voltaje inicial, ¿sí? O en T sub 0. También lo podemos trabajar así. Ok, entonces, si se dan cuenta, tenemos dos comportamientos, ¿no? Tenemos que la corriente, ¿qué comportamiento tiene? Vamos a ver, la corriente entonces, así como lo hicimos, vale para el primer intervalo, vamos a decir que T, vamos a poner aquí, un poquito más para allá, entre 0 y 2 milisegundos, 2 milisegundos, ¿sí? ¿Cuánto vale mi pendiente?
de la corriente. Si le analizan vale 50, ¿no? Si analizamos la pendiente, fíjense, sería, aquí sería el punto 2 y el punto 1, ¿no? Entonces, cuando 100 va, aquí sería 100 entre 2, ¿no? 50. Entonces sería 50t, ¿ok? Como empieza en el origen, pues vale 0, ¿no? Lo demás. Y después, entre 2 milisegundos y 5, que porque es lo que me pide, ¿no? Aunque aquí se aprecia que, que vale más. Pero aquí me interesa más que nada entre 5, lo que me interesa, que es lo que me pide. 5 milisegundos, pues vale 100 miliamperes o 0.1, ¿no? 0.1 miliamperes es una constante. Y vamos a suponer que sea 0 para los demás, ¿no? 0 en otro caso. Uh-huh. Ahí está. ¿Vale? Muy bien. Ahora sí, entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Tendríamos que aplicar entonces en 2 intervalos, ¿no? Prácticamente, porque el otro vale 0. Entonces sería, para el intervalo sería, vamos a ver, de 0 a 2 milisegundos. Ok, entonces ahí pues aplicamos, ¿no? El voltaje sería igual entonces 1 sobre C. ¿Cuánto vale C? La capacitancia vale 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí estamos? La integral de T sub 0 a T. Ajá. En este caso vale 50T de T, ¿no? Y aquí como en este caso pues no tenemos ningún valor inicial, acá, aquí vale 0, pues en este caso vale 0, ¿no? Entonces sería más 0. Y ya, pues hay que resolverlo, ¿no? Y ya ustedes me dirán cuánto vale. Y es lo mismo para el intervalo de, de 2 milisegundos hasta 5, que es lo que me pide el problema, ¿no? Pues otra vez, aquí tiene entonces, V igual 1 sobre 1 por 10 a la menos 3. Aquí sería, no sé, aquí sería T1, T2, ¿no? ¿Vale? Y aquí sería entonces punto 1 de T. Uh-huh. Y aquí sería entonces más el voltaje en T1. Y ahora sí, todo suyo, mis chavos. Hay que resolverlo. A ver, inténtenlo, por favor. Yo ahorita les ayudo, ¿no? A ver, trabajenlo. Y ahorita les ayudo. ¿Va? ¿Qué tiempo serán? ¿2 minutos o 3 minutos el hecho? 5. Ni ustedes ni yo. Va. Profe, una pregunta. En el primer intervalo es 1 por 10 a la menos ¿qué? No logro identificarlo. 3. A la menos 3. Gracias. Ahorita lo apunto.
los intervalos. Ahora sí, no. Si se comen partes de la solución de la ecuación, pues va a estar mal su resultado, ¿no? ¿Sale? A ver, ¿cuánto les da eso? Por 10 a la menos 3. Estoy evaluando, ¿no? Ya estoy. Me salté 2, 3 pasitos. Más sería V en 2 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Cuánto me daría eso? Aquí hace la división, hace la diferencia, ¿no? Son 3, ¿no? Por 10 a la menos 3. Más, ¿cuánto vale aquí? 0.1, ¿no? Porque este valor, que se dan cuenta, es este de acá. Y finalmente, ¿cuánto vale la función en t igual a 2 milisegundos? Pues vale 0.1 también, ¿no? Entonces sería más 0.1. Ya resultado de todo, quedaría 0.4 volts, ¿no? Ahí está. Los dos casos, si quieren copiarlos, ¿sale? Vamos con un último, ahora vamos con capacitores, ¿no? Con inductores, perdón. Inductores. ¿Les doy tiempo para copiar o me sigo? Como ustedes me indiquen. Lo que hicimos hace rato, lo mismo. La potencia que puede almacenar un capacitor, ¿no? Pues aquí nada más lo que nos dice es que pues el capacitor puede, como les decía, puede entregar potencia, puede entregar energía, puede consumir o puede entregar, ¿no? De hecho, cuando se está cargando, se puede decir que está consumiendo, almacenando. Y cuando se descarga, está suministrando. ¿Sí? Ese es el comportamiento del capacitor. Y bueno, aquí viene un análisis para obtener la fórmula de la energía que almacena o que puede almacenar un capacitor. Aquí sí les pediría por que copien esa fórmula. Bueno, el análisis, pues no. Ese se los paso más adelante. Pero copien esa fórmula, la última, la que está en el rectángulo rojo. Por favor, donde WT es igual a 1 medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado, ¿sí? Esa es nuestra fórmula para determinar la energía que puede almacenar un capacitor. La copiamos, por favor. Es nada más aplicar la fórmula anterior. De la potencia sería lo que quedaría pendiente, pero me interesa empezar ahora con el inductor. Bueno, aquí nada más como comentario, recordar lo que ustedes aprendieron en electricidad y magnetismo. Cuando tenemos capacitores en paralelo, yo puedo obtener el equivalente
si sumo los capacitores, ¿no? Ojo, es lo contrario de lo que se vio con la resistencia. No se vayan a confundir. Si tengo dos capacitores en paralelo, de acuerdo a la demostración que estamos viendo aquí a un ladito, podemos observar de que si quiero obtener el equivalente de ese arreglo de capacitores en paralelo, basta con que sume las capacitancias, ¿no? Y así finalmente ya tendría un valor conciso. Entonces, siempre y cuando estén en paralelo los elementos, yo los puedo sumar y obtener un equivalente, ¿no? Y está el caso, si los capacitores están en paralelo, entonces, si quiero obtener el equivalente de ese arreglo en serie, repito, si los capacitores están en serie y quiero obtener su equivalente, lo que tengo que hacer es obtener el inverso de la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos. Entonces, si se dan cuenta, es contrario como se maneja la resistencia, ¿no? Es lo contrario. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a empezar ahora con el concepto de bobina, también muy importante. Ya vamos a acabar, ya sé que ya están cansados. La bobina, pues como dice, es un elemento, también es un elemento pasivo, porque almacena energía, al igual que el capacitor. Solo que la bobina o el inductor, pues, almacena la energía en forma de campo magnético y se puede comportar como una fuente de voltaje instantánea. ¿Sí? Vamos a retomar, En el caso del capacitor, el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico y se comporta como una fuente de corriente instantánea. ¿Ok? Y en el caso del inductor es complementario, porque almacena energía en forma de campo magnético y se puede comportar como fuente de voltaje instantáneo. ¿Ok? Entonces, normalmente las bobinas o inductores, para tener una mayor eficiencia en cuanto a concentración o retención de flujo magnético, se utilizan algún núcleo, ¿no? Ese núcleo puede ser ferrita, un material ferromagnético que finalmente favorezca que viajen por él las líneas del campo magnético, ¿ok? Aquí seguramente han visto o han hecho prácticas donde pueden visualizar los campos magnéticos dentro de las bobinas, dentro y fuera de las bobinas, ¿no? Esto es importante. En esta presentación o en esta diapositiva podemos ver que el voltaje en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Aquí sí escriban, por favor, otra vez esta fórmula en el rectángulo rojo, a un ladito el diagrama, el símbolo del inductor. Por favor, escríbanlo, es muy importante. Es muy importante, escríbanlo en su formulario y les doy 2-3 minutos para que lo copien, ¿sale? La inductancia. Una cosa es la propiedad y otra cosa es el elemento, ¿sale? Entonces, en el caso anterior, la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico se llama capacitancia. El elemento se llama condensador o capacitor. ¿Ok? Aquí en este caso, la propiedad de almacenar energía en forma de campo magnético se le conoce como inductancia o autoinductancia. Cuando se trata de un solo elemento, bueno, específicamente ya en un solo elemento se llama autoinductancia, ¿no? Aunque a veces por la costumbre se le llama inductancia, simplemente. ¿Sí? Aquí dice inductancia o coeficiente de autoinductancia. Entonces, inductancia está bien. Entonces, y el elemento físicamente se le conoce como bobina o inductor, ¿ok? Entonces, para que nos vayamos ubicando. Ahora, entonces, esta propiedad llamada inductancia se considera constante. Es una constante, ¿ok? Al igual que la capacitancia, se consideran constantes. ¿Pueden variar? Claro que pueden variar por cuestiones de temperatura, al igual que la resistencia, pero muchas veces se desprecian, ¿no? Entonces se consideran constantes, ¿ok? Y bueno, al igual que en el capacitor, vemos aquí una relación entre el voltaje y la derivada de la corriente con respecto al tiempo.
Esa relación le llamamos inductancia, ¿ok? Y entonces pasa algo curioso, es algo contrario a lo que sucede con el capacitor. Aquí, por ejemplo, si la corriente que circula por el inductor es constante, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Cuánto valdría? Si derivamos una corriente que es constante, como en otro caso vamos a ver que va a resultar cero. Entonces, cuando el voltaje es igual a cero en un elemento, se considera o se puede ver como un cortocircuito. ¿Sí lo ven? Entonces, el inductor, cuando es alimentado por una fuente constante, se va a comportar como un cortocircuito. Contrario al capacitor. Cuando el capacitor, veíamos, tiene un valor constante, finalmente va a ser cero su voltaje, ¿no? ¿Sí? Abusados ahí. Entonces, regresemos. Entonces, en el caso del inductor, como dice ahí, cuando es alimentado por corriente continua, se comporta como un cortocircuito. Y es entonces también, como en el caso del capacitor, cuando hay un cambio en alimentación que se aplica al inductor, cuando hay un cambio, entonces este responde y se comporta con la fórmula que está encerrada en el rectángulo rojo. ¿Sale? Esta es la idea principal, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, la unidad de la inductancia es el Henry. Henry en español, Henry en inglés, ¿no? Esa es la unidad. Bueno, también podemos determinar la inductancia a partir de las características físicas del elemento, ¿no? Como lo que es el número de espiras o número de vueltas, pues, el área de las espiras o las vueltas, la longitud de este elemento, del inductor, y la permeabilidad que con el tipo de material, ¿no? En este caso, sobre todo, del núcleo de este elemento, ¿sí? Y entonces también si queremos despejar a partir de la fórmula del voltaje, queremos despejar la corriente, vamos a encontrar que la corriente del inductor es igual a 1 sobre L por la integral de T sub 0 a T del voltaje respecto al tiempo, más la corriente inicial. Por favor, esta fórmula también de la corriente en un inductor, cópienla en el formulario o en sus apuntes, ¿sale? A ver, déjenme ver. No, sí, está bien. Bueno, nada más como conclusión, entonces, el inductor se puede observar entonces también como un elemento con memoria, ¿no? Al igual que el capacitor también, que es decir, puede tener un voltaje. En el caso del inductor, pudiera tener una corriente almacenada, y en el caso del capacitor, un voltaje almacenado, ¿no? O viceversa. ¿Ok? Vamos a copiar este ejercicio, por favor. Nos permite que determinemos la corriente que circula por un inductor. Déjenme ver si hay un... No, está bien. Este es rápido. Este lo copiamos, por favor, y lo vamos a resolver. Bueno, de hecho, ahí está resuelto, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? En este caso, nada más, pues, como nos pide la corriente del inductor y ya tenemos el voltaje definido por intervalos de tiempo, pues simplemente integramos, ¿no? En cada intervalo. En el caso de 0, pues vale 0. Pero en el caso de 30t cuadrada, pues simplemente integramos y nos da como resultado, al final podemos ver que la corriente tiene la siguiente forma, ¿no? Vale 2t cúbica, ¿no? Para t mayor que 0 y vale 0 para t menor que 0. Así de fácil, ¿no? ¿Sí? Ahí si nos diera un valor de tiempo, pues ahí podríamos estimar ya un valor, ahí podemos estimar un valor ya concreto, ¿no? Pero como no nos dan valor de t, simplemente lo dejamos expresado en términos de t, ¿ok? Sin ningún problema. Finalmente, entonces, vamos a ver
que en el caso de la bobina, la corriente no puede cambiar abruptamente, ¿sí? Sino que tarda. En el caso del capacitor es el voltaje el que no puede cambiar abruptamente. Y en el caso del inductor, la corriente es la que no puede cambiar abruptamente, ¿sale? Para que se pongan abusados ahí. Y ya por último, para cerrar este punto, bueno, también la energía que puede almacenar un inductor es igual a un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, ¿sí? Si se dan cuenta, son complementarios, porque otra vez, ¿no? El caso de la bobina almacena energía en forma de campo magnético y en el caso del capacitor almacena carga en forma, o energía, pues, en forma de campo eléctrico, ¿ok? Para finalizar nada más, veamos entonces que en el caso de los inductores sí se asemeja al procedimiento que tenemos para las resistencias. Es decir, si tenemos varias bobinas conectadas en serie, para obtener el equivalente de basta con sumar su valor, nada más. Y en el caso de arreglos en paralelo, si tenemos varios inductores en paralelo, para obtener el equivalente, hay que obtener el inverso de la suma de los inversos, ¿sale? Y listo. Pues vamos a dejarlo hasta acá. Por mi parte es todo. Si quieren copiar una copy-paste, este es un resumen de las fórmulas que vimos, que mínimo debe estar así el formulario, ¿no? Es más, vamos a hacer un jueguito con esto, entonces por favor, copien esa tablita, me la pasan a limpio y bueno, mañana nos vemos, ¿no? Mañana hacemos algunos ejercicios y de las fórmulas. Por favor, cópielas y nos vemos el día de mañana.